Saludos nuevamente, estamos en Expo Salud desde la ciudad señorial de Ponce a través de PH Latam y todas nuestras plataformas en la web y también en las redes sociales. Y estamos hablando con una multiplicidad de profesionales de la salud sobre diversos temas importantes que son prácticamente las condiciones de salud que más prevalecen en nuestra querida isla. Así que para el próximo segmento vamos a estar hablando sobre hígado graso, que hemos escuchado hablar muchísimo de eso, sobre todo por su relación con otras condiciones también, y también de cáncer hepático. Así que tengo el placer de estar acompañada de la doctora Bárbara Rosado, gastroenteróloga, hepatóloga, quien además es facultativa de la Escuela de Medicina aquí en Ponce, así que ella está en su casa. Muchísimas gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Y también nos acompaña el doctor Hendrik Pagán, gastroenterólogo hepatólogo, quien también trabaja en el Hospital de Veteranos y en el Hospital de la Universidad de Puerto Rico, además de su clínica privada. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por tenerme aquí. Bueno, aquí tenemos como dos generaciones, ¿verdad? La profesora y un miembro nuevo de la clase médica de la especialidad, que nos da muchísima alegría que hay médicos jóvenes, y aprovecho esta parte para felicitarlo, que quieran quedarse en Puerto Rico, que opten por servir al pueblo puertorriqueño. Así que me gustaría conocer la razón por la que quiso quedarse. Te diría que en Puerto Rico es hermoso, es una isla preciosa, los habitantes son cariñosos. Yo entrené afuera mi último año en hígado y el paciente de allá es bien diferente al paciente de acá. El calor puertorriqueño siempre uno se lo lleva. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más me hizo volver, aparte de que la necesidad, hay mucha enfermedad hepática en Puerto ¿Me Rico. puedes pegar el micrófono? Entonces, eso fue una de las cosas que también me motivó a regresar. Bueno, y además la mentoría de profesionales facultativos y profesionales como la doctora Rosado, que los entrena también, los sigue, le da esa mentoría y además le da seguimiento cuando se van a hacer la especialidad, ¿verdad? Sí, para mí es un orgullo muy grande que Hendrik haya regresado. Entrenó en un lugar muy prestigioso en Estados Unidos, sabemos la necesidad y las limitaciones de acceso que tienen nuestros pacientes, así que verlo crecer, ¿verdad? Ya convertido en todo un joven profesional, para mí es algo bien gratificante, es parte de las cosas que más me disfruto en mi práctica, ayudar a la formación de médicos y nuevas generaciones. Bueno, y de lo más que yo me disfruto en mi práctica, que es el área del periodismo, es descubrir cómo, a pesar de todas esas noticias de que estamos perdiendo profesionales, hay un grupo que está regresando, que trae toda esa nueva tecnología, esa investigación nueva, esa experiencia de allá y que lo hace por amor a su gente, por amor a Puerto Rico y a su profesión. Así que, punto y aparte, vamos al tema principal, que es el hígado graso. Vamos a hablar sobre los principales factores, doctora, de riesgo para hígado graso no alcohólico. Sí, el hígado graso no alcohólico, que ahora se le conoce como, ¿verdad?, la enfermedad de hígado esteatótico asociada a complicaciones metabólicas, es altamente prevalente. En Puerto Rico, aunque no tenemos una data específica en términos de por ciento, en mi práctica es la consulta que más comúnmente tenemos en gastroenterología y está estrechamente asociado con los factores metabólicos, incluyendo la obesidad, la diabetes tipo 2, la dislipidemia o lípidos elevados y la alta presión. Así que es sumamente común y es una de las indicaciones principales de trasplante hoy día en la mujer y en las personas mayores de 65 años. Y se ha convertido en la enfermedad crónica de hígado más comúnmente reportada. En Puerto Rico, doctor, desde que llegó entonces, esa es la condición quizás que más ve y que más atiende a nivel clínico. Sí, definitivamente es lo que más frecuentemente estoy viendo en mi práctica, ya que como dice la doctora, está relacionado directamente con el síndrome metabólico y el peso también influye. ¿Cuál es la diferencia con el alcohólico? Si hay alguna específica más allá de que quizás sea la causa, ¿verdad? El consumo de alcohol el que lo provoque. El consumo de alcohol promueve depósito de grasa en el hígado, por eso es el nombre hígado graso no alcohólico y como la doctora nos mencionó, se cambió el nombre. Este, aparte de que hay otras cositas, ¿verdad?, que pueden dar grasa en el hígado que tampoco están asociadas al síndrome metabólico. ¿Cómo qué?
como por ejemplo la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad bien rara, se asocia a depósito de grasa en el hígado, igual que la hepatitis C genotipo 3, también se asocia a depósito de grasa en el hígado, también la enfermedad de intolerancia al gluten se asocia a depósito de grasa en el hígado. ¿Cuáles son los métodos más precisos, doctora, que se utilizan actualmente para poder diagnosticarlo, detectarlo? Pues mira, la mayor parte del tiempo, uno de los problemas que confrontamos es que es como una enfermedad silente. No da muchos síntomas, así que muchas veces el paciente ¿verdad? Le hacen un sonograma abdominal o un estudio de imagen abdominal e incidentalmente se encuentran que hay grasa en el hígado. De igual manera, en ocasiones el paciente presenta con inflamación desde el punto de vista de enzimas hepáticas, se le hace un sonograma y se encuentra con hígado graso. Pero en la actualidad pues tenemos otros estudios un poquito más innovadores y de mayor tecnología, como es la elastografía del hígado, que llamamos FibroScan. Esto es una modalidad que de manera no invasiva puede cuantificar la cantidad de grasa que hay en el hígado y en adición a eso también nos puede hablar de cuánto endurecimiento o fibrosis hay en el hígado, que es un proceso que ocurre a través del tiempo cuando ha habido una inflamación prolongada. Mencionó las enzimas hepáticas. Eso, digamos, si se hace un estudio rutinario o por alguna otra razón, debe levantar la bandera para ese médico primario de también verificar si hay hígado graso. Definitivamente a nosotros nos encanta el hígado porque es un órgano bien objetivo y nunca debería estar inflamado, así que cuando en un perfil hepático vemos elevaciones de las enzimas hepáticas, por mínimas que sean, debe ser una bandera roja para el médico primario de que tenemos que investigar, no solamente por hígado graso, por distintas posibles causas, ¿verdad?, de enfermedad hepática, y hay que hacer un historial bien preciso y extenso de cualquier factor de riesgo que pudiera tener el paciente para tener inflamación hepática. Doctor, si quisiera añadir algo ahí. En términos de la detección, ¿verdad? Estamos hablando como y las banderas que debe levantar al médico primario, que es quizás el primero que se da cuenta. Muchas veces uno con laboratorios puede calcular un score, el cual nos puede dar información si este paciente está a riesgo a que esa grasa en el hígado ocasione fibrosis o cicatrización. Otras cosas, un CBC simple, uno puede ver en las plaquetas a ver si están bajando, porque las plaquetas no deben de estar bajas a menos que el paciente tenga algún tipo de condición autoinmune. Esas son cositas que a lo mejor uno puede observar con laboratorio simple, con un CBC y un CMP. ¿Y qué terapias o estrategias se utilizan y funcionan, ¿verdad?, para bajar ese nivel de hígado graso o poder tratar la condición? Pues mira, esto es una condición que hay un componente ambiental importante, también puede haber una predisposición genética, pero siempre tenemos las cosas modificables y las no modificables. Las no modificables es lo que heredamos. Las modificables es lo que nosotros podemos hacer para un mejor bienestar de salud. Y ahí incluimos una dieta baja en carbohidratos, baja en grasa. Nosotros favorecemos bastante la dieta tipo mediterránea, el tener un estilo de vida saludable, actividad física, ¿verdad? Lo que se recomienda es un mínimo de 150 minutos por semana de ejercicio. Así que hay, ¿verdad?, ciertas componentes modificables que el paciente tiene que poner de su parte para poder tratar de mejorar todo este perfil metabólico, que es lo que está asociado con el hígado graso asociado a las complicaciones metabólicas. Sí, esas condiciones modificables quizás son las más difíciles de que el paciente entienda, doctor. No sé cuál es su experiencia explicándole al paciente, no solamente es el tratamiento farmacológico, también tiene que ir acompañado de esto otro que mucha gente no quiere hacer. Pues mi forma de verlo es que el manejo de hígado graso no alcohólico asociado al síndrome metabólico es multidisciplinario. Necesitamos nutricionistas, psicólogos, mucha gente tiene desórdenes alimenticios no diagnosticados. Eso es una de las cosas que yo hago en mi práctica, lo refiero para poder indagar más. Como bien dijo la doctora, el ejercicio es sumamente importante. Y interesantemente le mencionó a los pacientes que de forma jocosa el café. 3 tazas de café al día de 8 onzas, yo le digo aguadito americano, puede ser decafeinado, se ha visto que ayuda a la cicatrización del hígado y a la grasa. Que eso los pacientes los motiva. Igual, sin leche. Sin leche y sin azúcar, negro. Sin leche y sin azúcar, pues hay mucha gente que se lo toma así, puya, ¿verdad? Como se dice acá y también en el campo, el café puya. Y me imagino que no se puede pasar. ¿Y cuántas onzas serían? Son 8 onzas 3 veces al día, pero le va a dar reflujo.
puede dar el reflujo, ¿verdad? So que también le digo que usen decaf, porque como tal son los componentes lo que le dan el color al café, lo que se ha visto que ayuda. Bueno, eso nos lleva a la otra pregunta, antes de pasar al próximo tema, de la importancia de la microbiota y esa relación quizás con el funcionamiento del hígado. Porque si un café que uno ingiere le viene bien, quiere decir que hay una relación, quizás entre lo que consumimos y esa microbiota y el funcionamiento del hígado. Sí, definitivamente. Yo sé que he visto estudios donde cogen dos ratoncitos gemelos y las excretas de uno se lo dan al otro y el que es flaco y el gordito, pues las excretas del gordito se lo dan al flaco y el que era flaco se vuelve gordito y el que era gordito se vuelve flaco. So, como lo que usted menciona, definitivamente la microbiota juega un rol importante. Aparte que el hígado recorre, ¿verdad? Porque viene la vena portal todo lo que, todas las toxinas, todo lo que uno ingiere. Claro, es un filtro también. Vamos a hablar de cáncer hepático. ¿Sabemos, doctora, en Puerto Rico cuál es la prevalencia de ese tipo de cáncer? Entiendo que ahora mismo está entre las primeras 5 a 6 causas por muerte de cáncer en general en la población puertorriqueña y está estrechamente asociado con el desarrollo de cirrosis. Así que usualmente la cirrosis es el órgano precanceroso, pero cabe señalar que aún en pacientes no cirróticos, y estábamos hablando de hígado graso, se ha visto que aún aquel paciente que no ha desarrollado cirrosis y que quizás lo que tiene es fibrosis avanzada, también puede haber la incidencia aumentada de cáncer de hígado como tal. ¿Y cuáles son los principales síntomas? Y si también es silencioso, ¿verdad? Como otras condiciones del hígado. Y cuándo se empieza a vigilar. O sea, ¿cuáles serían los candidatos para iniciar ese discernimiento temprano? Pues todo paciente cirrótico debe de llevar una prueba de discernimiento cada 6 meses con un estudio de imagen acompañado de un laboratorio de sangre que se llama la alfa-fetoproteína. Religiosamente cada 6 meses, ¿verdad? Se ha visto que no se está haciendo mucho esa prueba de discernimiento y eso es sumamente importante. Por eso es importante hacer el diagnóstico de cirrosis a tiempo. Otra de las cosas que te pudiesen dar cáncer de hígado en pacientes que no tienen cirrosis es hepatitis B. Puerto Rico no es tan común, pero se ve y eso puede ocasionar. Básicamente, bueno, ¿cuáles son también las opciones terapéuticas? Porque sabemos que incluso puede haber trasplante de hígado, pero ¿cuáles son las novedades en esa área de la terapia? Sí, bueno, actualmente afortunadamente ha habido una mejoría grandemente desde el punto de vista oncológico, con modalidades como las inmunoterapias que se están utilizando como primera línea para aquellos pacientes que no son candidatos a resección, ¿verdad? Que lo ideal es poder remover el tumor, o candidatos que no sean ideales para un trasplante de hígado. Claro está, la prevención es lo que nosotros quisiéramos que ocurriera, evitar esa progresión a fibrosis, a cirrosis. No importa la causa de la cirrosis, sea hepatitis C, hepatitis B, hígado graso, alcohol, todo paciente que desarrolle cirrosis va a estar con una alta incidencia. Y tenemos que el trasplante de hígado puede ser curativo. No solamente curativo para el cáncer, sino también removemos el órgano que está enfermo. Así que parte de lo que queremos es prevención, pero si el paciente desarrollara cáncer de hígado, aún en etapas un poquito más adelantadas, tenemos otras opciones importantes como la inmunoterapia, que ha resultado mejorar la sobrevida de muchos pacientes. Antes no teníamos prácticamente nada y el diagnóstico de cáncer de hígado era un diagnóstico de muerte si no había la posibilidad de trasplantar o de resecar el tumor. O sea que hoy día hay estas nuevas terapias biológicas también, autoinmunes, y bueno, lo que queremos es evitar que lleguen a eso. Así que la pregunta sería, ¿cómo se evita cáncer de hígado? Y yo me imagino que hay que empezar por evitar el hígado graso también. Correcto. ¿Cuáles son las formas de prevenir? Poder diagnosticar enfermedad hepática a tiempo, ¿verdad? Cualquier cosa que sea lo que está lastimando el hígado, dando enzimas abnormales, ese es el primer paso y ese es el llamado, ¿verdad? Que yo creo que hay que hacer. El café, como mencioné, también sale en las guías de cáncer de hígado. Pero sin leche y sin azúcar. Pero sin leche, pero sin azúcar. Para el que se lo perdió ahorita. Entonces, como bien dice la doctora, lo bueno de la inmunoterapia y estas terapias nuevas que hay es que a veces
pacientes que antes no se consideraban para trasplante, con la inmunoterapia se están haciendo estudios para ver si hace que la malignidad se haga más chiquito y entonces el paciente pudiera ser un candidato para trasplante, ¿verdad? Porque para que el paciente sea un candidato para trasplante tiene que cumplir ciertos criterios. Sí, todavía estamos perdiendo vidas por cáncer hepático, doctora. Yo le diría que semanalmente yo diagnostico un paciente con cáncer de hígado. ¿Verdad? Lo triste es que la mayor parte del tiempo ya están en unas etapas avanzadas. Y lo que queremos como parte de crear conciencia es que este paciente se pueda detectar a tiempo. Así como decía el doctor Pagan, es sumamente importante poner a ese paciente en un programa de vigilancia. El programa de vigilancia pues incluye hacer estudios de imágenes combinados con el marcador de tumor para poder identificar de manera temprana a ese paciente y poderle ofrecer tratamientos curativos o tratamientos que, aunque no sean curativos, hay otras maneras, ¿verdad? Tratamientos ablativos que pudieran achicar el tumor o por lo menos arrestar la progresión. Pero lo más importante aquí es la prevención, o sea, identificar a ese paciente cirrótico, entender que el cirrosis no es sinónimo a un paciente que debe ser desahuciado, que muchas veces lo que nosotros vemos en nuestra práctica, un paciente cirrótico ya es un paciente como que se piensa no se puede hacer nada por él y verdaderamente no es así. Hay muchas cosas que podemos hacer por este paciente para ayudar a su calidad de vida y la calidad de vida también de la familia, porque todas estas complicaciones y secuelas que sufre el paciente pueden ser devastadoras para el paciente y su familia también. Y es una enfermedad muy dolorosa, con muchísimas implicaciones, ¿verdad? Para como usted dice, para la familia, para ese núcleo de apoyo y en muchas ocasiones el costo también del manejo es inaccesible para esas familias y esos pacientes a veces no tienen el tratamiento que necesitan. ¿Esa es la experiencia de ustedes acá también, doctor? Pues te diría que mi corta experiencia de un año, sí, pero por ejemplo, en uno de los centros que yo trabajo, aunque el paciente tuviese vital, se evalúan y se le da tratamiento, se le puede dar tratamiento. Sí, en Puerto Rico tenemos la gran ventaja, de hecho es el plan público tiene una cobertura muy amplia para todas estas condiciones, incluso da el tratamiento que cura la hepatitis C, que es un gran avance, ¿verdad? Hay un hito para Puerto Rico, así que tenemos los profesionales, tenemos las formas de detectarlo y tenemos los tratamientos, es que llegue el paciente, llegue a tiempo y para eso usted tiene que ir a su médico y hacerse los laboratorios con regularidad, por lo menos una vez al año hay que ir al médico y hacerse todos esos laboratorios. ¿Qué dicen? O sea, si el paciente yo lo estoy siguiendo en la clínica por cirrosis, mínimo cada 6 meses lo tengo que ver. Correcto. Entonces, si el paciente va a mi clínica por hígado graso y yo estratifico el nivel de cicatrización, pues ahí pues sería, a lo mejor lo veo una vez al año, si tiene nivel bajo de progresión, porque también es un trabajo en equipo con el médico primario, ¿verdad? So, que por lo menos yo creo que 2 veces al año mínimo. Doctor, ¿algún consejo para nuestro público, nuestra audiencia, en términos de poder prevenir y tratarse cualquier condición del hígado? Sí, es sumamente importante que siempre el paciente esté educado de cuáles son posibles factores de riesgo para enfermedad hepática y enumerando algunos de ellos, pues siempre nosotros como parte de la evaluación preguntamos si ha recibido transfusiones antes del 1992, cuando no conocíamos acerca de la hepatitis C. Tenemos muchos pacientes que en la época de los 70, 80, por algún tipo de accidente, parto, etcétera, recibieron transfusiones y entonces los vemos 20, 30 años más tarde ya con cirrosis. Es sumamente importante estratificar riesgo, consumo de alcohol, uso de drogas ilegales, pacientes que hayan nacido de madres infectadas con el virus de hepatitis C o hepatitis B. Y ahora, ¿verdad? Todos estos componentes metabólicos, antes había y todavía, yo digo que en la actualidad hay un concepto erróneo. La gente piensa que aquel paciente que está cirrótico es porque es un alcohólico, ha consumido alcohol o porque en algún momento de su vida usó drogas ilegales. Y eso no puede estar más lejos de la realidad. Sí, esos son posibles factores de riesgo, pero la realidad es que la causa principal hoy día son todos estos pacientes que tienen estos componentes metabólicos no controlados que van a desarrollar la enfermedad crónica de hígado. Así que esa educación de conocer cuáles son sus potenciales riesgos, la visita con su médico primario,
una discusión clara, ¿verdad?, de qué pudiera estar pasando, y obviamente el acceso a los especialistas, subespecialistas son importantes para evitar progresión de la enfermedad. Doctor, si quisiera añadir algo para finalizar. Claro. Si tiene las enzimas del hígado alteradas, yo diría que eso es sumamente importante, el buscar el porqué. Siempre hay que buscar el porqué de las cosas. Pues muchísimas gracias a la doctora Rosado y al doctor Pagán, especialistas gastroenterólogos, hepatólogos, sirviendo a nuestra comunidad, tanto acá en la región sur como en la zona metropolitana y también en Mayagüez. Así que Puerto Rico está servido con grandes profesionales. Si se le hace difícil, digamos, la cita, pues tiene que entonces salir de su área geográfica y venir hasta Ponce o venir hasta Mayagüez, donde también hay especialistas. Claro que Muchísimas sí. gracias Un a placer. ambos. Muchas Gracias gracias. por Y tenernos. muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta cobertura de Expo Salud de la Cámara de Comercio del Sur junto a PH Latam desde Plaza del Caribe en la Ciudad Señorial de Ponce. Regresamos más adelante.